Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué gran bendición estar con ustedes en esta hora, listo para compartir la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Recordamos a nuestros oyentes que durante todo este trimestre tenemos un tema general: hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Sabemos ya por los diferentes estudios que de manera secuencial hemos venido siguiendo que la misión de nosotros como iglesia, como pueblo, como individuos es proclamar las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús y la esperanza que el ser humano tiene cuando cree que Jesucristo es nuestro Salvador. En este día estamos iniciando el estudio de la lección número 7, cuyo título es Compartir la Palabra. Es el tema que estaremos abordando durante toda la semana, y un pasaje de la Biblia que nos va a servir de fundamento se registra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El poderoso, hermoso mensaje que encontramos en este pasaje a memorizar de Isaías, capítulo 55, verso 11. Como cada día, agradecemos a cada oyente en la República Dominicana que nos sintoniza a través de las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Y en esta hora, como cada día, saludamos también al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros durante todo el trimestre, haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor Alex Lizardo, para usted, para su familia y para todo su entorno donde usted tiene que desarrollar su ministerio. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, pastor Scroggins. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos confiere de poder estudiar su palabra junto a usted y a los buenos amigos oyentes que día a día sacan este tiempo para estudiar la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Quisiera, pastor, destacar la participación de muchos amigos que vía internet comparten Radio Amanecer en Estudio. Tenemos personas en Estados Unidos, en Europa, también aquí en el país, que a través de mensajería de WhatsApp comparten estas lecciones una vez las subimos a la plataforma de YouTube. Esto es parte de lo que hemos estado estudiando este trimestre, cómo compartir la fe de alguna forma. Y si ahora mismo se te hace difícil tener el contacto físico, podemos usar las plataformas digitales para compartir el mensaje del Evangelio. En este momento invitamos a cada amigo oyente para que hablemos con Dios. Dios y Padre, una vez más agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para la comprensión de la misma y que podamos crecer espiritualmente cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio en este día. Compartir la palabra, que es la parte introductoria de la lección. Quisiera así rápidamente detenerme con un breve comentario sobre lo que dice el texto a memorizar de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra, sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El término mi palabra, que yo quiero, estamos observando en este pasaje de la Biblia, la palabra de Dios representa siempre su voluntad y está dotada de poder para que esa voluntad sea efectiva. Tiene poder para crear, esto podemos encontrarlo
en el libro de Génesis, allí en la creación, Dios dijo y fue hecho. Esa idea también es corroborada por el salmista en el Salmo 33, los versículos 6 y 9. Encontramos entonces que la palabra de Dios imparte energía, vida, bendiciones espirituales. Para juzgar, sirve para condenar, para levantar al hombre del sepulcro. Es decir, que tiene, como ya acabamos de decir, vida. Si levanta del sepulcro es porque tiene poder para dar vida, para sanar y para redimir, de acuerdo a lo que hemos estudiado en los diferentes evangelios que contiene el Nuevo Testamento. Así como ocurre con la lluvia, señores, como ocurre con la nieve, también sucede con la palabra de Dios. Todas cumplen el benéfico propósito con el cual fueron creadas. Lo mismo puede decirse de Cristo, la palabra o el verbo viviente, el verbo que se hizo carne, en cuyas manos la voluntad de Dios será prosperada. De manera que, apreciados amigos, queridos hermanos, cuando testificamos, lo que estamos haciendo es hablar de Jesús. Pero uno se pregunta, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio y la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesús si no tuviéramos las Escrituras? De ahí el énfasis que estamos haciendo en esta parte introductoria de ese gran poder que tiene la palabra de Dios para enseñarnos, para informarnos, para darnos detalles acerca de lo que tiene que ver nuestra salvación, nuestra redención, todo reflejado en esa palabra de vida. Y por lo tanto, siendo que recibimos tantas bendiciones de parte de Dios mediante su palabra, entonces tenemos que compartir esa palabra. Así es, pastor, y aunque la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios, nunca podrá revelar el plan de salvación. Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo, es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, según lo describe el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 9. Aún así, sin la palabra de Dios para explicar completamente la verdad divina, la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones, la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia, es la revelación más clara y completa de Jesús. Es la palabra viviente, Pastor Scroggins. Efectivamente, Pastor Alex Lizardo y amigos, esa palabra de Dios viviente que se reveló a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, brinda esperanza a los seres humanos que han perdido la fe en el sistema, que han perdido la fe en los grandes líderes del mundo y ahora están depositando su fe en lo que tiene que ver la palabra de Dios. Y aunque los líderes religiosos estudiaban la palabra de Dios en aquel entonces, muchos no entendían su mensaje principal. Nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. Otra versión presenta la siguiente idea: ustedes en verdad estudian las Escrituras, porque les parece que ellas dan testimonio de mí, y en verdad hacen bien en escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Correctamente entendida la Biblia, la palabra de Dios, cada enseñanza de ella refleja la belleza del carácter de Jesús. Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos razón y que la otra persona esté equivocada. Es revelar a Jesús en cada fase de la verdad que compartimos. Por eso, el énfasis que hacemos en el día de hoy no es tanto el conocimiento que usted tenga, sino la capacidad y el amor que tenga de presentar esos conocimientos a otros para que lleguen a conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Scroggins.
Cuando alguien comparte la palabra de Dios con las personas que están en su esfera de influencia, es como la luz que guía a través de los valles oscuros la vida de alguien. Es como un fuego que arde dentro de su alma. Es como un martillo que rompe los corazones duros de las personas. Es como una semilla que silenciosamente crece y produce los frutos del Espíritu en su vida. Es como el pan que alimenta su hambre espiritual. En la lección de esta semana estaremos descubriendo el poder transformador de la palabra de Dios. Bien, Pastor Alex Lizardo, en esta semana estaremos estudiando un tema de mucho interés. Tiene que ver con los símbolos que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de Dios. En la Biblia encontramos muchos símbolos que señalan directamente a la obra de nuestro Creador, como aquella lámpara que alumbra en camino oscuro, como lo dice el Salmo 119-105. Jesús es representado como una lámpara, nuestro Dios. Es una lumbrera que siempre proyecta luz en el camino. También estaremos viendo la palabra de Dios como un fuego, quizás como un martillo que quebranta la piedra. El fuego tiende a derretir muchas cosas, entonces esta combinación de la palabra de Dios como un fuego o como un martillo que quebranta la piedra, eso lo estaremos viendo en esta semana, y estaremos también observando la figura o la imagen que presenta la palabra de Dios como una semilla que se siembra, una semilla que crece y una semilla que da resultados. También en esta semana estaremos abordando en ese tema la figura que se utiliza con relación a la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Aquí se utiliza la figura del pan, uno de los alimentos más conocidos en Medio Oriente, y que se utiliza como figura para enseñar esas grandes verdades de la palabra de Dios. El pan como un alimento. La palabra que sale de la boca de Dios sirve para alimentar, porque dice un texto sagrado, no solo de pan vivirá el hombre, y ese es uno de los temas que estaremos abordando durante toda esta semana. Así es, pastor. Otro tópico importante que estaremos abordando durante toda la semana lo será el poder creador de la palabra de Dios. Debemos considerar que la palabra de Dios es palabra viva, que lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de las cosas que aún no se han hecho y luego las crea por el poder de su palabra. Y debemos considerar, Pastor Scroggins y amigos oyentes, que la palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible que procede de su boca tiene el poder de crear todo lo que Él proclama. Y a medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y a medida que ayudemos a otros a comprender estas increíbles promesas que encontramos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo también cambiará su vida. Este tema estaremos ampliándolo en el estudio de esta semana, pastor. Otro de los temas que estaremos abordando en la presente semana tiene que ver con los grandes beneficios que obtiene el ser humano de estudiar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en una ocasión, cuando estudiamos la palabra de Dios, dice que a través de esas promesas de las Sagradas Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago nos habla que esa palabra implantada en el corazón del ser humano puede salvar a los otros, y el apóstol Pablo sigue dándonos detalles sobre lo que sucede cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios. Su gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. De manera que ese día estaremos estudiando mucho más a fondo esas grandes verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras. A usted y a este servidor conviene reunirnos todos con el propósito de seguir ampliando esos grandes conocimientos que estaremos viendo en la presente semana.
Así es, pastor, la Biblia está llena de promesas, llena de verdades, y como vamos a ver esta semana, tiene un poder transformador, pero usted necesita aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los tópicos que estaremos estudiando será cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay muchas promesas maravillosas en la Biblia, y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y creemos en lo que Dios dice, porque así Cristo lo ha prometido, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Esto también lo estaremos desarrollando en el estudio de la semana, pastor. Y otro de los temas que estaremos compartiendo con ustedes tiene que ver con compartir la palabra de Dios, compartir las enseñanzas de la Biblia. Es muy conocido el hecho de que cuando uno solamente disfruta de esas grandes bendiciones de la palabra de Dios y no le gusta compartir esas enseñanzas de la Biblia, tiende el otro a decir que somos egoístas porque solamente queremos participar de esas grandes bendiciones. Y uno de los temas que más motiva e insta a Dios a través de las Escrituras es compartir su palabra. Ese día estaremos haciendo un fuerte énfasis en esas buenas noticias que son para compartir. Recuerdo que en tiempos atrás algunos gobernantes le encantaba regalar cosas y la gente donde se está regalando simplemente tiene que escuchar las noticias y de inmediato sale corriendo para participar de esa gran bendición. De manera que recordar esos momentos de buenas noticias cuando algo sucedía y alguien lo compartía, nosotros ese día estaremos haciendo un fuerte énfasis en esa gran verdad de que Dios nos ha llamado, ese maravilloso Dios nos ha llamado para compartir nuestra alegría con aquellas personas que están viviendo en tristeza, para dar buenas noticias a aquellas personas que quizás recibieron noticias tan desagradables. Nosotros tenemos que convertirnos en ese bálsamo que produce paz y tranquilidad cuando contrarrestamos esas malas noticias con esas grandes verdades que encontramos en la Biblia. Así es que conforme a lo que estaremos estudiando durante toda esta semana y el tema específico de compartir la palabra de Dios es uno de los temas que estaremos también desarrollando con más detalles en la presente semana cuando tengamos el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras para estudiar ese tema. Pastor Scrogins, me parece que la lección que estaremos abordando durante toda la semana es bastante especial. Trataremos de compartir con los amigos oyentes una visión exaltada de la palabra inspirada de Dios, y será nuestro deseo alentarlos a compartir las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios con otros. Y les recordamos a nuestros amigos oyentes que nuestro papel no es convertir personas. Ya hemos aprendido en lecciones anteriores que ese es el papel del Espíritu Santo. Ahora bien, nuestro papel es compartir las enseñanzas de la palabra de Dios que cambian la vida y permitir que el Espíritu Santo imprima profundamente estas enseñanzas en la vida de los demás. Pastor y amigos, un punto que debemos tener claro en este tema que ya iniciamos de compartir la palabra de Dios para que sea efectiva, para que tenga éxito, nosotros necesitamos aferrarnos aún así, dice el Señor, como ya hemos puntualizado, así como la planta, para poner un ejemplo, una ilustración de lo que queremos decir, así como la planta a través de sus raíces se arraiga, se pone firme en el suelo, así también nosotros debemos afirmarnos profundamente en Cristo Jesús. Así como la planta recibe la luz del sol para crecer, recibe el rocío y la lluvia, también nosotros hemos de abrir el corazón al Espíritu Santo y debe hacerse la obra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, en el libro de Zacarías capítulo 4, verso 6. Si conservamos nuestra mente fija en Cristo,
Él vendrá a nosotros definitivamente. Como el sol de justicia, se levantará sobre nosotros y en sus alas traerá salud. Floreceremos como lirio, seremos vivificados como trigo, floreceremos como la vid. Estamos utilizando las mismas palabras que utiliza la palabra de Dios con esas figuras extraordinarias para referirse a lo que el hombre puede hacer cuando se une, cuando se aferra a nuestro Señor Jesucristo. Apreciados hermanos, queridos amigos, si queremos tener éxito en compartir la palabra de Dios, debemos depender constantemente de Cristo como nuestro Salvador personal. Seremos en Él todas las cosas, en aquel que es la cabeza de la iglesia, en aquel que es la cabeza de su pueblo. Queridos hermanos, queridos amigos, la bendita presencia de Cristo en su palabra está siempre hablando a nuestros corazones, representándolo por medio de la fuente de agua viva que refresca a cada persona que está sedienta. Es nuestro privilegio tener un Salvador divino, un Salvador permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia debe manifestarse mediante palabras y acciones para que podamos con poder presentar la palabra de Dios. Es decir, que debe existir esa estrecha conexión entre el ser humano y Cristo, que es nuestro Salvador, para que nuestra obra pueda ser eficaz en cuanto al trabajo que realizamos a favor de los demás cuando presentamos la palabra de Dios, tal y como nos dice el título del tema que estaremos presentando en esta semana. Así es, pastor, en el marco de lo que será la lección de esta semana, compartir la palabra, estaremos mirando cómo Dios se propuso que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que ésta fuese estudiada en todo tiempo. No tiene caducidad la palabra de Dios. El Señor dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo mientras estudiamos la palabra es una nueva revelación del carácter de su autor. Y cabe señalar, Pastor Scroggins y amigos, que el estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido por Dios para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y a su vez para darles a conocer su santa y divina voluntad. La Biblia, la palabra de Dios, es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Para nosotros tener comunicación directa con Dios utilizamos la oración, pero para Dios tener comunicación directamente con el hombre lo hace a través de su santa palabra. Estos son los argumentos que han sido presentados para la parte introductoria de la lección número 7 que vamos a estudiar durante toda esta semana. Compartir la palabra de Dios. Queremos señalar, es importante que usted, apreciado hermano, querido amigo, pueda invitar a sus seres queridos y participar junto a nosotros en estas entregas de Radio Amanecer en Estudio que realizamos a las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche. Hay amigos y hermanos que siguen los 3 horarios, pero a usted le invitamos para que pueda compartir esto con un familiar, un ser querido. Y aquellos que están interesados en seguir estudiando con nosotros la palabra de Dios, oramos para que el Espíritu Santo siempre pueda guiar y conducir estos estudios. Un pasaje de la Biblia que servirá de fundamento durante toda esta semana se registra en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este pasaje de la Biblia también debemos memorizarlo y es el reto que tenemos para la presente semana. Señores, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Como siempre, quisiéramos hacer la invitación para que mediante la oración demos gracias a Dios por darnos el privilegio de estudiar su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, en esta semana estaremos viendo estos temas para compartir tu palabra. Por eso
queremos tener una mente receptiva al poder del Espíritu Santo, que nos impresione de tal manera que pueda convencernos de estas grandes verdades, y al convencernos de estas verdades que podamos compartirlas con aquellos que no te conocen. Muchísimas gracias porque siempre está dispuesto a guiarnos mediante el Espíritu Santo, y esperamos que estas lecciones sean de gran bendición para todos nosotros que estudiamos cada día la Biblia. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.